Jaden Smith se juntó conmigo para vengarse de mi madre. Me besó justo delante de ella, y con una sonrisa burlona, dijo, «Señora Lee, ¿no decía que ser gay era repugnante? Pues ahora su hijo también lo es». Desapareció sin decir una palabra. Una ruptura repentina y despiadada. No volvimos a vernos hasta 6 años después. Este vídeo es una creación original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul. ¡Que lo disfrutes! Para entonces, Jaden ya era un joven empresario de éxito. Yo, en cambio, cuidaba de mi madre, ahora en estado vegetativo tras un accidente de tráfico, y me acostaba con uno de sus socios de negocios a cambio de dinero. Jamás pensé que volvería a encontrarme con Jaden en la ciudad. Y, mucho menos, que ese reencuentro después de 6 años sería, en la casa de mi patrocinador. Estaba a punto de irme cuando Jaden entró. A John Wilson nunca le gustó que me quedara demasiado tiempo. Siempre recogía mis cosas y me marchaba en cuanto todo terminaba. Bajaba las escaleras cuando me crucé con Jaden. Al verlo, mi corazón dio medio salto. Me subí el cuello de la camisa con torpeza y murmuré una despedida a John. «Adiós, señor Wilson». Mi voz era apenas más fuerte que el zumbido de un mosquito. John ni siquiera me miró, solo asintió levemente. «Pero Jaden». Él me observó sin parpadear. Justo cuando empujaba la puerta para salir, escuché la voz divertida de John a mis espaldas, un pequeño entretenimiento que mantengo por aquí. «Hermano Smith, ¿te gusta?». Jaden respondió con una ligera risa, como podría quitarle a alguien lo que le pertenece al presidente Wilson. «Jajaja, vamos, aquí el amor ni pinta». «No te burles de mí, hermano Smith». No escuché el resto de su conversación. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando todo sonido. Me quedé allí, mirando la punta de mis zapatos, perdida en mis pensamientos, hasta que el mayordomo se acercó para apurarme. No es fácil encontrar taxi cerca de la casa de John. Y yo estaba cansado. Así que avancé despacio, descansando cada pocos pasos, arrastrando los pies como una batería agotada. No sé cuánto tiempo caminé, pero entonces oí el claxon de un coche detrás de mí. Un elegante automóvil negro se detuvo, la ventanilla bajó y vi el rostro de Jaden. «Sube, te llevo». Negué con la cabeza. «Gracias, pero caminaré un poco más y tomaré un taxi». «No es molestia». Jaden frunció el ceño. «Eric Lee, ha pasado más de 1 hora y apenas has recorrido 2 kilómetros. ¿Quién más crees que pasaría por este lugar desierto? ¿A quién esperas?». Pensó que lo hacía a propósito. No era así. Solo estaba cansado. No quería caminar. Cada pocos pasos necesitaba sentarme. De hecho, tenía ganas de tumbarme ahí mismo, en medio de la calle, y dormir. Me malinterpretó. Pero no tenía ganas de explicarle nada. Hablar me resultaba agotador. Y más aún con un ex. Jaden abrió la puerta del coche para mí. Esta vez no discutí. Subí y le di una dirección. No encendió el GPS. Ya sabía dónde vivía. 6 años atrás, en la víspera del año nuevo lunar antes de los exámenes de ingreso a la universidad, Jaden había venido aquí. Se coló bajo la ventana de mi apartamento para encender fuegos artificiales solo para mí. Por teléfono, su voz sonaba emocionada. «Eric Lee. Asómate a la ventana. Son fuegos artificiales solo para ti. Pide un deseo y se cumplirá». «¿Qué pediste?». «¿Entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad H? Tú puedes lograrlo». Negué con la cabeza, apoyando una mano contra el vidrio helado mientras miraba hacia abajo. A esa figura envuelta como un bulto en la nieve. «Jaden, mi deseo es que el próximo año nuevo lo pasemos juntos, encendiendo fuegos artificiales». Ahora, al recordarlo, supongo que incluso entonces estaba actuando, haciendo todo lo posible por conquistarme. Viajamos en silencio todo el trayecto. Cuando llegamos, le di las gracias y, tras vacilar un momento, añadí, «Conduce con cuidado». Jaden alzó la vista hacia la ventana del 3er piso, la que estaba cubierta por gruesas cortinas azul marino, completamente a oscuras. La observó durante un buen rato, y de pronto, sonrió. «Eric Lee, han pasado tantos años. ¿Cómo está la señora Lee?». Me quedé quieto a mitad de paso. Guardé silencio durante mucho tiempo. Tanto,
que Jayden acabó dándose por vencido, dio la vuelta con el coche y se marchó. Solo entonces, con la voz ronca, pronuncié una sola palabra: bien. En el estrecho apartamento, mi madre yacía en la cama, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Me senté a su lado, masajeándole el brazo con suavidad. Mamá, hoy vi a Jayden. Ha vuelto a la ciudad. Seguramente por negocios, no creo que se quede mucho tiempo. Ella no respondió. Aún así, seguí hablando. Preguntó cómo estabas. No se lo dije. Supuse que no querrías que lo supiera. Si tú no quieres que lo sepa, yo no diré ni una palabra. Me incliné y puse su mano contra mi mejilla. Mamá, esta vez lo hice bien, ¿verdad? No te decepcioné, ¿cierto? Ella seguía allí, respirando de forma uniforme, con los ojos cerrados. No me había hablado en 6 años. Sabía que me guardaba rencor, y yo lo lamentaba. Lo lamentaba de verdad. Cada minuto, cada día de los últimos 6 años, me he estado ahogando en el remordimiento. Si no fuera por mí, ella no estaría aquí, totalmente paralizada. Cerré los ojos, pero no salió ni una lágrima. Solo agotamiento. Incluso respirar me resultaba demasiado. Hubo un tiempo en que no quería comer, ni moverme. Solo quería recostarme y esperar. Esperar hasta no tener fuerzas para respirar, esperar hasta que mi corazón se detuviera por sí solo. Así, por fin, sería libre. Una vez me quedé tirado todo el día en el suelo de la habitación de mi madre, hasta que la vecina llamó a la puerta. Eric, vi que las luces estaban apagadas y supuse que no habías comido. Hice costillas de cerdo, ven a comer conmigo. Años después, poco antes de mudarse al extranjero con su hijo, la tía Reed me abrazó llorando. Me confesó que en aquel entonces supo que algo no iba bien, pero no sabía cómo ayudarme. Recordaba que, de niño, adoraba las costillas guisadas de mamá, así que me hizo una olla entera. Eric, vive bien, por favor. Quiero volver algún día y asistir a tu boda. Aquel día, después de despedirla en el aeropuerto, volví a casa y encontré un fajo de billetes grueso en el cajón de la mesilla de mamá. Debajo había una hoja de papel, una receta detallada de costillas de cerdo guisadas. Desde ese día, nunca más intenté quitarme la vida. Aunque la idea volviera 1000 veces, siempre lograba apartarla. No puedo morir. Si muero, ¿qué será de mi madre? Ya la maté una vez. No puedo hacerlo de nuevo. No podía morir. Pero ya no tenía fuerzas para vivir. John se me acercó hace un año. Dijo que me parecía mucho a alguien de su pasado y me preguntó si necesitaba dinero. Me aseguró que no tendría que hacer nada, solo presentarme cuando él me necesitara. Para alguien como yo, sonaba al trabajo más fácil del mundo. Así que acepté. Con el dinero que me dio John, contraté a una cuidadora para mamá. En los días que venía la enfermera, apenas tenía que hacer nada, me sentaba en el sillón junto a la cama de mamá y veía salir el sol por el este y ponerse por el oeste, sentado allí todo el día. La enfermera Sara era una mujer amable. Se preocupaba por lo apagado y sin vida que me veía, y a veces traía a su hijo menor, que aún estaba en la secundaria, para que hiciera deberes. Este chico es tan torpe que está perdido con las matemáticas. Ni siquiera termina sus tareas, los profesores lo van a regañar. Pero tú, con tu habitación llena de premios, seguro fuiste un estudiante excelente. Eric, échame una mano, ¿quieres? Enséñale un poco y yo te preparo una sopa de pollo. Sabía lo que intentaba. Solo quería darme algo con lo que ocupar la mente. En su forma simple y sincera de pensar, creía que mientras una persona tuviera algo que hacer, podía ser feliz. Que alguien con un propósito tenía esperanza. Pero su hijo Raymond no era precisamente un alumno ejemplar. No le gustaba la escuela y solía saltarse las clases, causando todo tipo de problemas. Así que, cuando esta vez se metió en un lío, pensé que llamaría a su madre. Pero no, me llamó a mí. Hermano Eric, por favor, te lo ruego. Ayúdame. Lloraba al otro lado de la línea. Había roto una botella de licor carísima y no podía pagarla. Su única opción fue llamarme. No le conté la verdad a la enfermera Sara. Solo dije que tenía algo que hacer. Ella sonrió satisfecha al oírlo, diciendo que era bueno salir un rato,
Que la gente no debía quedarse encerrada todo el día. Cuando llegué al club, vi a Jaden y a John. Bebían con un grupo de empresarios adinerados y herederos de segunda generación cuyos nombres ni siquiera conocía. Raymond estaba apartado, nervioso, con la cabeza gacha y pálido. En cuanto me vio, exclamó, «Hermano Eric». Tanto John como Jaden levantaron la vista. No esperaba encontrármelos allí. Me quedé inmóvil un instante, luego hice una leve reverencia y saludé con cortesía, «Señor Wilson». John soltó una carcajada. «¿Así que tú eres el ricachón del que hablaba este crío? Si hubiera sabido que eras tú, habría pagado la maldita botella yo mismo». Nadie allí era tonto. Todos entendieron las verdaderas insinuaciones de John. No supe qué responder. Solo forcé una sonrisa incómoda. John hizo un gesto a Raymond para que se marchara. «Bien, aquí ya no pintas nada. Puedes irte». Luego se volvió hacia mí. «Ya que has venido, no desperdicies el viaje. Vamos, tómate unas copas con nosotros». John era un hombre perspicaz. La última vez que estuve en su casa, ya había notado la mirada extraña que Jaden me lanzó. Pero no conocía nuestra historia, simplemente supuso que Paul se había encaprichado de mí. Tenían tratos de negocios. Y, para John, ofrecer un pequeño entretenimiento a cambio de un socio prometedor era una jugada más que rentable. Así que me sentó junto a Jaden. Una copa tras otra de licor carísimo se fue vaciando en nosotros. Jaden se emborrachó un poco, y John le reservó una suite. Antes de irse, me empujó dentro también. «Cuida bien del presidente Smith». Me quedé junto a la puerta, mirando a Jaden tendido en la cama, aparentemente dormido, sin saber qué hacer. Permanecí así mucho rato, dudando entre irme o quedarme, hasta que Jaden abrió los ojos. Su voz fue serena, sin rastro de embriaguez. «Eric Lee, ¿no te dije que me cuidaras bien? ¿Por qué no has venido?» Jaden no estaba borracho. Me quedé inmóvil en el umbral, mirándolo incorporado en la cama. Al fin comprendí que debía irme. «Deberías descansar». «Me voy ya». «Eric Lee». Su voz resonó a mi espalda. Me detuve. «¿Cuánto te dio John, para que cayeras tan bajo?» Apreté la mano sobre el pomo. 20.000. Al mes. Jaden soltó una risa breve. ¿20.000? Vaya, no cobras mucho. Hubo una pausa. Luego, Jaden se acercó. «Eric Lee, te lo pregunto solo una vez. ¿Estás en problemas?» ¿Problemas? Pensé en los últimos años. La parte más dura ya había quedado atrás. Negué con la cabeza. «No. Solo que no quiero trabajar. No quiero hacer nada. Pero sigo necesitando dinero». Detrás de mí, la respiración de Jaden se volvió más pesada. No me atreví a girarme. Me daba miedo mirarlo. Hace 6 años, después de que Jaden me dejara sin una palabra y desapareciera de la noche a la mañana, pasé cada día soñando con volver a verlo. Acababa de terminar los exámenes de ingreso a la universidad. Solo tenía 18 años. Mi vida se dio la vuelta de un día para otro. Estaba asustado. Destrozado. Al principio, me repetía a mí mismo, si algún día vuelvo a ver a Jaden, le daré un puñetazo. Le exigiré que me diga por qué me trató así. Pero con el paso del tiempo, a medida que el peso de las facturas del hospital y las demandas me aplastaba, dejé de querer venganza. Solo quería verlo. Aunque fuera una vez. Aunque solo me dijera una palabra. Para saber que no estaba solo. Pero no obtuve nada. Los compañeros decían que Jaden se había ido al extranjero. Con lo rica que es su familia, seguro que se ha mudado. No cuentes con que vuelva. Y poco a poco, acepté esa verdad. La vida se volvió más ocupada. Las cargas más pesadas. Y, al final, dejé de pensar en él. Pasaron 6 años. Cuando casi lo había olvidado, Jaden apareció de repente. Como un gatillo. Cuando creí que había seguido adelante, volvió, para recordarme todo lo que intenté olvidar, para preguntarme si lo estaba pasando mal. «Jaden, lo peor ya quedó atrás. Estoy bien ahora. De verdad. Sin escuela. Sin demandas.
Sin pedir dinero prestado. Sin deudas de hospital. Sin interminables horas de trabajo, temiendo hasta cerrar los ojos. Eric Lee, gruñó Jaden, ¿sabe tu madre, la señora Lee, que has caído tan bajo? Su voz destilaba desprecio. Me giré para enfrentarlo, con el rostro sereno. Jaden, han pasado 6 años. ¿Tu venganza aún no ha terminado? Lamento decepcionarte. Pero ni mi madre ni yo tenemos ya fuerzas para seguir jugando a esto. Jaden solo se acercó a mí en aquel entonces para vengarse de mi madre. Porque la persona a la que él amó alguna vez, un chico llamado Tom Demers, fue acosado tan brutalmente en la escuela que, en su segundo año de secundaria, se arrojó desde un edificio. Tom era alumno en la clase de mi madre. Todo el mundo sabía que era gay. Porque mi madre se encargó de que así fuera. Tom tenía un enamoramiento, y un día, durante la hora de estudio, escribió una carta de amor. Mi madre la encontró. Y lo obligó a leerla en voz alta frente a toda la clase. Tom se negó, pidió perdón una y otra vez, suplicando clemencia. Pero mi madre igual le arrebató la carta de las manos. Y la leyó en voz alta para todos. Aquella carta iba dirigida a Jaden. En ese entonces, mi madre ni siquiera sabía quién era él. Frunció el ceño y le preguntó a Tom, molesta, ¿de qué clase es esta chica? Los estudiantes estallaron en carcajadas. Unos chicos traviesos silbaron y se burlaron. Profesora Lee, Jaden es un chico. Mi madre era una persona extremadamente tradicional. Pensó que Tom estaba loco, ¿enamorarse de un chico? Lo llevó a la oficina y lo reprendió todo el recreo. ¿Crees que así recompensas a tus padres, a ti mismo? Has trabajado tanto en tus estudios, tenías tan buenas calificaciones, ¿y lo echas todo a perder por un chico? Tom, ¿acaso sabes lo que estás haciendo? Parece que te protegí demasiado. Tanto que perdiste por completo el sentido de lo correcto y lo incorrecto, tu brújula moral. Ignoró sus súplicas desesperadas y llamó a sus padres. Su padre, un hombre que vivía del juego y la bebida, llegó medio borracho. Sin decir palabra, agarró una silla y la estampó contra la espalda de Tom. Solo cuando los profesores intervinieron y lo contuvieron, cesó la violencia. Pero sus palabras siguieron, sucias y venenosas, para esto te crío, para que pases el día pensando en hombres. De verdad saliste igual que esa perra, igual de desvergonzado. Mejor deja la escuela ya. Si tanto te gustan los hombres, vete a venderte a la calle. Sigue el camino de tu madre, que bien te pega. Así al menos no me avergonzarás más aquí. Después de ese día, toda la escuela supo sobre la orientación de Tom y su situación familiar. Los rumores crueles se propagaron como pólvora. El antiguo alumno ejemplar se convirtió en un bicho raro, al que todos miraban con desprecio al cruzárselo en el pasillo. Empezó a meterse en peleas, una tras otra, recibiendo aviso disciplinario tras aviso disciplinario. ¿Y Jaden? Siempre estaba implicado también. Creo que no eran peleas. Era defensa propia. Era resistencia. Pero mi madre no lo veía así. Para ella, Tom estaba eligiendo destruirse. Estaba decepcionada. Frustrada porque había tirado su futuro por la borda. Sus notas cayeron en picado. La escuela le retiró la beca. Con una familia como la suya, perder esa beca era perder cualquier posibilidad de seguir estudiando. Fue a la oficina a rogarle a mi madre. Le suplicó que hablara con la dirección para que se la devolvieran. Ella miró su boletín y le dijo, con frialdad, las becas se otorgan según las notas. Tom, si eliges caer, no hay nadie más a quien culpar. Probablemente dijo más ese día. Más de sus opiniones superficiales, ignorantes y estrechas sobre el amor entre personas del mismo sexo. No sé las palabras exactas, pero imagino que debieron de ser crueles. Porque, poco después, Tom se arrojó desde el 7º piso del edificio escolar. Y, desde ese momento, mi vida tranquila y sin sobresaltos se vio alterada por alguien. Que quería vengar a Tom, Jaden. Mi madre no fue la primera. Pero sí se convirtió en la última. El día del examen de ingreso a la universidad, afuera del salón, Jaden me besó delante de mi madre. Profesora Lee, ¿no decía usted que ser gay era asqueroso? Pues bien, su hijo también lo es. La frase elegir caer
Fue algo que mi madre usó para avergonzar a Tom. 6 años después, Jaden la utilizó otra vez. Esta vez, para mí. Probablemente esperaba que esas palabras me dolieran. Igual que hirieron a Tom. Pero estaba condenado a decepcionarse. Esa frase. Ya no me hiere. Ya sea que elija caer. O intente levantarme otra vez, simplemente, ya no me importa. Estoy cansado. Tan cansado. Demasiado cansado para sentir el mundo. Demasiado cansado para reaccionar a las emociones de los demás. La venganza de Jaden ha durado demasiado. Tanto que, 6 años después, sigue sin querer soltarla. Pero yo nunca he intentado negar el pasado. Nunca he desviado la culpa. Mi madre se equivocó. Pero ahora. Yace ahí, incapaz de mover ni un solo dedo. No tiene forma de expiar sus errores. No hay castigo que pueda seguir soportando. Y en cuanto a mí. Las humillaciones, el dolor que Jaden me infligió entonces. Ya ni siquiera lo siento. No puedo responder a su ira. Y eso solo lo enfurece más. ¿Qué significa eso de ya no seguiré jugando? Eric Lee, una vida se perdió. Todos estos años, ¿la profesora Lee alguna vez dijo que lo sentía? ¿Todavía cree que es una gran educadora, contenta de disfrutar la paz y la tranquilidad de su jubilación? 6 años después, cuando cierra los ojos por la noche, ¿recuerda siquiera a un chico llamado Tom? ¿Sabe que, cuando él murió, su mano estaba en el mango del cuchillo? Mi madre. Como profesora. Sin saberlo, encabezó el acoso que destruyó a Tom. ¿Y si alguna vez lo lamentó? Antes de perder toda conciencia. Nadie lo sabrá jamás. Lo siento, dije en voz baja. Fue culpa nuestra. Mi madre, quien inició todo, estuvo equivocada. Los padres negligentes y violentos de Tom estaban equivocados. Sus compañeros que lo acosaron estaban equivocados. Los espectadores que difundieron rumores crueles estaban equivocados. Y yo, que vi todo y callé. Tampoco fui inocente. Jaden soltó mi cuello. No puedes decir eso en su lugar. No le conté a Jaden la condición actual de mi madre. La conocía demasiado bien. Era una mujer atada a la tradición. Vivió su vida según las reglas, se esforzó en los estudios, consiguió un trabajo en el sistema, aceptó las citas arregladas cuando llegó el momento, tuvo un hijo a la edad apropiada. Su vida había sido ordenada, sin un solo paso en falso, hasta que su esposo la engañó. Y la familia perfecta que tanto enorgullecía. Se hizo añicos en un instante. En aquel pequeño y pobre pueblo, se convirtió en blanco de chismes, en una broma andante. La gente decía, la profesora Lee debe ser inútil. Ni siquiera puede retener a su propio hombre. Lo más atrevido que hizo en su vida fue divorciarse. Todos, incluidos sus propios padres, intentaron disuadirla. Decían que el divorcio sonaba feo si se corría la voz. Le pedían que aguantara. ¿Aguantar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo, Eric Lee, creciera? ¿Me casara y tuviera hijos? ¿Hasta que mis hijos crecieran y fueran a la escuela? Y cuando ese día llegara, alguien diría otra vez, ya has aguantado tantos años, ¿que son unos días más? Pero mi madre no aguantó. Para divorciarse, rompió lazos con toda su familia. Para quedarse conmigo, dejó el matrimonio sin llevarse nada. Llevó al niño de 6 años y medio que yo era a otra ciudad para empezar de nuevo. Había vivido con dignidad y orgullo, siempre erguida, con principios firmes. Pero ese día, justo frente a la puerta abarrotada de la escuela, rodeada de estudiantes, padres, profesores, incluidos muchos de sus colegas, y padres que alguna vez la llamaron respetuosamente, profesora Lee en las reuniones. Delante de todos ellos, Jaden besó al hijo de la profesora Lee. Profesora Lee, dijo, ¿no era usted la que decía que ser gay era asqueroso? Pues, su hijo lo es ahora también. En ese instante, Jaden le entregó una humillación lo bastante afilada como para destrozar cada pizca de su orgullo. Nunca olvidaré la expresión de mi madre. Ni una sola vez, en todas las noches que la he soñado una y otra vez. Sorpresa.
vergüenza, culpa y dolor. Quise llorar, pero sus lágrimas cayeron más rápido que las mías. Eric, sollozó, es mi culpa. No te eduqué bien. Es culpa de mamá. Perdóname, lo siento tanto. Creo que mi madre nunca querría que Jaden supiera lo rota que está su vida ahora. Tengo que proteger lo poco que le queda de dignidad. Y no es solo su dignidad. Es la mía también. Todo esto se siente como un largo y lento castigo autoimpuesto. Pero no puedo decirle a Jaden, vamos a dejarlo en paz. Porque, en realidad, no puede estar en paz. Tom perdió su brillante y radiante vida de 17 años. Jaden perdió a la persona que amó de todo corazón a los 17. ¿Y yo? Perdí la capacidad de culpar a mi madre. Porque estos 6 años que ha pasado postrada en esa cama, cada día doloroso, cada segundo interminable, fueron por mi culpa. No sé qué hacer. Es como si hubiera entrado en un callejón estrecho, con espinas y zarzas delante y detrás. No importa hacia dónde vaya, es dolor, dolor sangrante e ineludible. Así que dejé de caminar. Este callejón no tiene luz. Incluso después de 6 años, no hay final a la vista. Y nunca lo habrá. Cierro los ojos y siento que me hundo, como si estuviera atrapado en un barro espeso y pesado. Cada movimiento parece llevarse todo lo que me queda. Demasiado cansado. Estoy demasiado cansado. Quizás debería dejarme hundir por completo. Pero entonces... Eric. He hecho costillas, ven a comer conmigo. No cumplí con la tarea de cuidar del presidente Smith. De vuelta en el sofá, Ion hacía girar un anillo de jade antiguo entre sus dedos. Su tono era plano, carente de emoción. Eric lee, la persona a la que sustituías ha regresado. Así que espero que entiendas, que, si ya no tienes valor para mí, no pienso pagarte ni un centavo más. Se puso de pie, mirándome desde arriba. Tengo un proyecto que necesita la participación de Jaden. Pero parece que no está interesado. Eric lee, confío en que puedas lograr que se interese, ¿verdad? Me tendió un contrato. Si Jaden lo firmaba, yo recibiría 600.000 de una sola vez. 600.000. Suficiente para que mi madre y yo sobreviviéramos durante mucho, mucho tiempo. Llevé el contrato a Jaden y le conté la verdad, sobre mi trato con Ion. Eric lee, dijo con frialdad, ya eres un desastre, bien. ¿Pero cómo tienes el descaro de pedirme que participe en esto? Lo miré a los ojos y respondí con firmeza, porque la última persona que vio Tom antes de saltar, fui yo. No dijo nada especial, pero es una parte de la historia que nunca supiste. ¿No es así? Le tendí el contrato. Jaden, este es tu último recuerdo de tu primer amor. ¿No quieres saber cuál fue? Eric lee. Rugió Jaden, abalanzándose sobre mí y sujetándome los hombros con fuerza. Su respiración era agitada, los ojos, prácticamente inyectados en sangre. ¿Me estás chantajeando con esto? Lo miré fijamente, sin responder. El silencio se alargó entre nosotros, insoportablemente denso. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Eric lee, ya no sé si es que cambiaste o qué, en realidad, nunca llegué a conocerte. Intenté sonreír. De verdad lo intenté. Pero, por más que lo intentara, no podía levantar las comisuras de los labios. Así que me rendí. Tal vez, dije en voz baja, de tal palo, tal astilla. Esa sonrisa que yo no pude forzar, apareció, en cambio, en su rostro. Primero como una leve curva en los labios, luego creciendo, creciendo, hasta que sus hombros temblaban de risa. Jaden rió con libertad, después se recostó en el sofá, un brazo sobre el respaldo y los dedos golpeando su sien mientras me observaba. Pero, Eric lee, no quiero saberlo. Mi expresión cambió. ¿Qué? Duermes con Ion un mes y solo consigues 20.000. ¿Qué tal si duermes conmigo, en cambio? Yo te doy los 600.000 completos. Al fin y al cabo. Tom no fue mi primer amor. Fuiste tú. Jaden, maldito. Me puse de pie de un salto, y con toda la fuerza que tenía, le lancé el papel que tenía en la mano. Pero, al final, solo era una hoja.
Como mi ira, sin peso, sin fuerza. Jaden bajó la mirada. Eric Lee, tú no eres el único que puede ser un sinvergüenza. Yo tampoco soy ningún alma noble. Si quieres, la habitación está ahí mismo. Si no, alzando la vista lentamente, con frialdad en el gesto, entonces lárgate, y llévate tu contrato. Me quedé inmóvil, y luego me obligué a hablar, Jaden. En este maldito mundo, podría acostarme con cualquiera, menos contigo. Hace 6 años, me involucré con Jaden porque estaba ciego, ciego de los ojos, ciego del corazón. Si, 6 años después, volviera a enredarme con él, más me valdría buscar una cuerda y ahorcarme frente a mi madre, para espiarlo todo. El trato con John se vino abajo. Perdí mi trabajo. Él tenía ojos y oídos en todas partes, así que, cuando se enteró de que había rechazado los 600.000 de Jaden, se sorprendió de verdad. Pero los negocios son los negocios. Por el bien de esta rara asociación, cortó lazos conmigo. Y le dio a Jaden una sugerencia: si las tácticas suaves no funcionan, usamos las duras. Eric Lee tiene una madre que lleva 6 años en estado vegetativo. Está completamente postrada en cama, no puede ni mover un dedo. Él mismo tampoco está bien mentalmente, probablemente depresión o algo así. Medicamentos, terapia, todo cuesta dinero. Por lo que sé, la gente con ese tipo de condiciones no tiene impulso, ni chispa. No tiene título universitario. La única forma en que podría ganar dinero sería con trabajo físico, pero está enfermo, apenas tiene energía para respirar. No hay manera de que pueda ganarse la vida. Presidente Smith, dele unos días. Ya le he cortado el flujo de dinero. No pasará mucho antes de que vuelva arrastrándose. Jaden se quedó allí, aturdido, durante mucho rato. Cuando al fin habló, la voz le temblaba. ¿De quién estás hablando? De Eric Lee, por supuesto. ¿No dijiste que lo querías? ¿Eric Lee? Cada palabra de John apuntaba a Eric Lee. Y, sin embargo, Jaden no lograba vincular a la persona descrita con la que él conocía. ¿Madre en estado vegetativo? ¿Depresión? ¿Sin título universitario? Imposible. Jaden colgó el teléfono. Regresó a toda prisa al salón privado donde aún seguía la reunión de antiguos compañeros, y agarró al primero que encontró. ¿Sabes algo de la situación de Eric Lee? El chico se mostró confundido, pensó un momento, pero una chica cercana fue la que habló primero. No sé los detalles, pero supongo que no muy bien. Después de lo que pasó con la profesora Lee, escuché que ya no trata con ningún familiar. Ha estado cargando con todo él solo todos estos años. Debe de haber sido muy duro para él. ¿La profesora Lee? Preguntó Jaden. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo? La chica dudó, como si de repente recordara algo doloroso. Creo que fue por la época del examen de ingreso a la universidad. El chico al que Jaden sujetaba asintió. Sí, escuché que no terminó la universidad. Abandonó, en segundo o tercer año, tal vez. No tengo idea de qué ha hecho desde entonces. Otros compañeros intervinieron. Debe de estar mal, si no, ¿por qué no vino a la reunión? Exacto. En poco tiempo, el grupo entero estaba metido en una discusión sobre Eric Lee y la profesora Lee. Incluso quienes apenas le habían dirigido la palabra en el colegio sabían retazos de la historia. Sus patrocinadores lo sabían. Las personas que solo había visto en una cama lo sabían. Solo Jaden, solo él, no sabía nada. Sintió que no podía respirar. Las voces de todos se fundieron en un ruido blanco. La habitación comenzó a girar, las voces se convirtieron en un zumbido agudo y constante en sus oídos. 9:30 de la noche. Jaden no necesitó indicaciones. Condujo directamente hasta el barrio que recordaba. Estaba inquietantemente silencioso. En la entrada, un guardia cojo arrastraba la pierna mientras iluminaba con una linterna al abrir la reja. Una desgracia, lo juro. Tenía que morir alguien justo cuando me toca guardia. Está negro como boca de lobo. Vete a casa, duerme, este lugar da escalofríos. Alguien había muerto en el complejo. Jaden levantó la vista hacia la ventana del tercer piso. Esta vez, las gruesas cortinas azul marino no estaban del todo cerradas, una rendija dejaba escapar un hilo de luz, diferente de la última vez, cuando estaba todo en penumbra. Se llevó una mano al pecho.
Su corazón latía como caramelos de chispas, golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Alguien había muerto. Sabía que no era Eric Lee. Y aún así, estaba aterrado. En lo más profundo, una voz insistía, ¿y si fuera él? Yo estaba sentado en el suelo, solo. El timbre llevaba sonando quién sabe cuánto tiempo. Antes de que mi oído finalmente lo registrara. Pero no me levanté. Que sonara. ¿Quién podía ser a estas horas? No importaba. Fuera quien fuera, no iba a abrir la puerta. Así que, a la mañana siguiente, cuando por fin la abrí, vi a Jaden desplomado contra la pared. Parecía no haber dormido ni un minuto. Ojos enrojecidos, rostro demacrado. Me miró y dijo, Eric Lee, lo siento. No lo sabía. No sabía por qué, exactamente, se disculpaba. Y yo no pregunté. ¿Por qué, a estas alturas, de qué servía? Ya no me quedaban fuerzas para luchar. ¿Perdonarlo? No tenía energía para concederlo. Ni para negarlo. No dije nada. Me ajusté el abrigo y empecé a bajar las escaleras. Mi madre había fallecido. Tenía que encontrar a John. Necesitaba dinero, para su entierro. Y él era el único al que podía pedírselo. Sabía lo poco que valía para John. Incluso cuando fue mi sugar daddy, solo me daba 20.000 al mes. Jaden tenía razón, yo era barato. Pero 20.000 no alcanzaban. Ni de lejos. Esta ciudad era cara, vivienda, terrenos para entierro, todo. No quería llevar a mi madre de vuelta. A ese pequeño y atrasado pueblo, del que había luchado tanto por escapar. Ese lugar no debía ser su descanso final. Dicen que las hojas caídas regresan a sus raíces. Pero mi madre nunca tuvo raíces. Tampoco en esta ciudad. Alguna vez tuvo una casa aquí, pero tras su accidente, los gastos se acumularon. La vendí. Ni siquiera valía mucho, un departamento viejo, en un barrio malo, y aún con una hipoteca pendiente. Después de pagar deudas y gastos, casi no quedó nada. Por suerte, el comprador fue amable. Tenía otras propiedades y apenas vivía allí, así que nos la alquiló de nuevo. No tuvimos que mudarnos. Mi madre trabajó hasta dejarse el alma toda su vida, y aún así. Nunca encontró un lugar donde realmente pertenecer. Pero la enterraré aquí. Al menos, este sitio le será familiar. Al menos, no se perderá. Tratando de encontrar el camino a casa. Así que me arrodillé y le supliqué a John. Le rogué que me prestara dinero. Le dije que se lo pagaría como él quisiera. Que trabajaría para él como un esclavo, si era necesario. John miró a Jaden, que estaba detrás de mí con el rostro sombrío. Curvó los labios en una sonrisa burlona, y me rechazó sin titubear, Eric Lee, no soy una organización benéfica. No voy a darte ese dinero, aunque te rompas las rodillas suplicando. Pero puedo darte un consejo, ese presidente Smith que tienes detrás es más rico que yo. ¿Por qué no te arrodillas ante él? Jaden, por supuesto, no necesitó que me arrodillara. Avanzó, me tomó de los brazos y me levantó. Eric Lee, no hagas esto. Dime cuánto necesitas. Te lo daré. ¿Yo? Bajó la cabeza, con un peso visible en su mirada. Por favor, no lo hagas. Aparté su mano. Jaden, si acepto tu dinero, mi madre no descansará en paz. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul y se publica únicamente en este canal. Está prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul. Quizá incluso aparezca en mis sueños para maldecirme. Llamarme hijo ingrato. Las lágrimas cayeron desde mi barbilla, una tras otra. Pasé junto a él y murmuré, Jaden. Le rompería el corazón. Pensaría que fracasó al criarme. Porque así era ella. Después de eso, seguí intentando encontrar a John, una y otra vez, pero se negó a recibirme. La persona que le gustaba había regresado, e incluso tenía nuevo novio. John estaba demasiado ocupado jugando al rompehogares. En la historia de amor de otros. Como para preocuparse por mí.
Durante ese tiempo, Jayden probó todo tipo de formas de hacerme llegar dinero a escondidas, pero ninguna era sutil. Yo las veía venir todas. Básicamente, vivía frente a mi edificio, entrando y saliendo varias veces al día. Una vez se emborrachó. Y se quedó allí sentado, llorando. Me repitió "lo siento" una y otra vez. Ni siquiera sabía con certeza por qué se disculpaba, pero fue en medio de tantas disculpas cuando de pronto me di cuenta, realmente sí me debía mucho. Yo simplemente lo había olvidado. 6 años habían pasado tan rápido. El tiempo me empujaba hacia adelante, y yo recordaba cada vez menos. Solía odiar a Jayden. Odiarlo de verdad. Un odio profundo, cortante, que me dificultaba respirar. Pero con el tiempo, ese odio se volvió tenue. Dejé de pensar en él. Ni amor. Ni odio. Al final, comencé a olvidarlo por completo. Y con él, todos los recuerdos que traía. Así que, cuando nos reencontramos 6 años después, no sentí nada. O quizá, ya no quedaba mucho que pudiera agitar este corazón enfermo desde hacía tanto. La mayor sacudida emocional fue cuando le oí decir, Tom no fue mi primer amor. Tú lo fuiste. Sentí asco. Si todo lo que Jayden hizo en el pasado hubiera sido por alguna razón trágica y noble, entonces ahora, estaba podrido hasta la médula. Mi madre tenía razón. Las personas como nosotros nunca tienen un buen final. Tom no lo tuvo. Yo tampoco. Al tercer día de mi búsqueda de trabajo, el hijo de la tía Reed, Ryan Reed, regresó. Estaba de pie abajo, con un traje elegante y caro, pero aún con el desgaste del viaje. Me quedé helado. ¿Hermano Reed? Eric, ¿estás bien? La tía Reed bajó del coche enseguida, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Su voz estaba empapada en lágrimas. Eric, llegamos demasiado tarde. Demasiado tarde. En cuanto los vi, las lágrimas me desbordaron sin control. 4 años atrás, Ryan Reed se había llevado a la tía Reed al extranjero por trabajo. Seguían llamando a menudo. Siempre preguntando por mí y por mamá. Yo siempre les daba buenas noticias, nunca las malas. No quería que se preocuparan desde el otro lado del océano. Les decía que estaba bien. Pero en las videollamadas, la tía Reed me miraba con ojos llenos de preocupación. Eric, ya no hay luz en tus ojos. Tienes que sonreír, cariño. Ser feliz. Pero yo no podía. Podía fingir una sonrisa, pero no la felicidad. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Tía Reed, hace frío. Vamos adentro. Solo entonces me soltó, pidiéndole a Ryan Reed que sacara las costillas del coche. Quería hacer costillas estofadas, mi plato favorito. Sonreí, está bien. Jayden nos siguió hasta la puerta, pero no entró. Se quedó a un lado, en silencio. Estos días, había estado fingiendo no verlo. Pero hoy, por primera vez, le dije al fin, vete a casa. No vuelvas. Jayden sonrió, un poco roto. Necesito vigilarte. Si no, me preocupo. Está bien. Finge que no estoy aquí, como antes. Mi expresión no cambió. Jayden, sobreviví más de 2000 días sin ti. No me pasó nada. No pudo responder. Tras un largo silencio, solo pudo forzar un suave, lo siento. Estos días. Había escuchado más disculpas que en toda mi vida. Estaba cansado de oírlas. Así que dije, bien. Te perdono. Ahora no vuelvas. Ni la tía Reed ni Ryan Reed preguntaron por Jayden, que se quedó de pie, fuera de la puerta. Ellos solo miraron en silencio la urna colocada temporalmente en mi sala, y luego suspiraron suavemente. Vi a la tía Reed secándose las lágrimas a escondidas, de espaldas a mí, en la cocina. Tonto, dijo. Has pasado por todo esto y no le dijiste una palabra a tu tía Reed. Ryan Reed estaba sentado a la mesa, girando con cuidado mi frasco vacío de antidepresivos. Preguntó con cautela, Eric, ¿puedo hacer algo para ayudarte? No tenía otra opción.
Por mucho que no quisiera arrastrarlos a todo esto, en ese momento lo único que pude decir fue, gracias. No podía dejar que mi madre permaneciera para siempre en este departamento alquilado. Ryan dijo que quería llevarme al extranjero con él, buscarme tratamiento, terminar mis estudios. Yo dudé. Al fin me había liberado, no quería seguir caminando por el mismo camino. Los ojos de la tía Reed se enrojecieron mientras me regañaba, tontuelo. Ryan gana tanto dinero y ni siquiera le ayudas a gastarlo. Se la pasa comprando coches absurdos, si fuera yo, ya lo habría reprendido, y, además, se casa en 2 meses. ¿Conoces a su prometida? Es guapísima, y lleva tiempo rogando por conocerte. Hazle caso a tu tía Reed, ven con nosotros, sé su padrino de boda. Ellos eran las únicas personas en este mundo que, aparte de mi madre, me habían tratado de verdad con cariño. No podía perderme algo tan importante. Mis propios problemas, podían esperar. Después de todo, había esperado tanto, ¿que eran 2 meses más? Así que acepté. Sacar el pasaporte llevaba tiempo. Ryan tuvo que volver por trabajo, así que la tía Reed se quedó conmigo. Una mañana, al despertar, escuché su voz hablando con Jaden en la puerta. «Hace frío, ¿verdad, joven?», decía ella con amabilidad. «Eric todavía duerme, ¿por qué no entras y te calientas un poco?». Jaden no entró. «No, gracias, tía Reed. Si me ve, no se pondrá contento». Ella suspiró. «Te recuerdo. Cuando Eric estaba en el último año de secundaria, en Nochevieja, ¿no eras tú quien encendía fuegos artificiales frente a nuestro edificio? Parecían llevarse muy bien entonces, ¿qué pasó?». Jaden guardó silencio mucho rato. Luego dijo, «Le fallé. Y también le fallé a la profesora Lee». La tía Reed se quedó inmóvil un momento, seguramente pensando en el accidente de coche. «Entonces dime», preguntó, «en todos estos años tan duros que siguieron, ¿por qué nunca te vi venir a ayudarlo?». Jaden no respondió. Ella tampoco insistió. No cerró la puerta, simplemente esperó. Finalmente, él dijo, «No lo sabía». En aquel entonces, Jaden se había enfrentado a mucha gente en nombre de la venganza por Tom. Pero con solo 17 años, no tenía poder. Así que recurrió a su familia. Su padre aceptó ayudarlo con una condición. Paul debía cortar todo lazo con la gente de su ciudad natal e irse a estudiar al extranjero. Él aceptó. Solo que nunca imaginó que aquello duraría 6 años enteros. Así que, realmente, no lo sabía. La tía Reed soltó una risita seca y cerró la puerta con un golpe firme, pero medido. ¿No lo sabías? Pues mejor que no lo sepas nunca más. Al girarse, me vio allí de pie. Como un niño sorprendido robando dulces, se puso un poco torpe y luego sonrió, frotándose la cara. Yo también sonreí. Sí. Mejor que nunca más lo sepa. El día que empaqué mis cosas y me fui, Jaden me detuvo. «Cuídate. Cuando termine de arreglar las cosas aquí, iré a buscarte». Lo miré. Por primera vez me sentí ligero. Incluso pude sonreír, una sonrisa real que me llegó al rostro. «Jaden, de verdad te amé. Te amé tanto que me destrozó. Y después, también te odié. Te odié tanto que dolía respirar. Pero todo eso ya quedó atrás. No vengas a buscarme. Me costó tanto olvidarte. Si te vuelvo a ver, solo sufriré más. Si sientes aunque sea un poco de culpa por mí, no me hagas sufrir otra vez». Jaden soltó lentamente mi mano. «Hay algo que necesito decirte, Eric. Nunca amé a Tom. Él me ayudó, y yo lo vi como a un amigo. Así que, cuando le pasó algo, me sentí muy mal. Pero todo lo que hice entonces fue solo por eso. Nada más. Eric Lee, la persona que me gustaba. No lo dejé terminar. Me di la vuelta y subí al coche. Si Jaden amaba a Tom o a mí, esa era una pregunta que mi yo de 18 años ansiaba hacer. Pero ahora, ya no me importaba. Tengo 24 años. Y la tía Reed tiene razón, aún es una buena edad. Cuando era niña, me contó, la maestra nos mandó copiar una página entera de caracteres recién aprendidos. Yo lo hice con tanto cuidado, trazo a trazo, temiendo equivocarme.
Pero seguía siendo una niña, y los niños se equivocan. Cada vez que cometía un error, rompía la hoja y empezaba de nuevo. Esa noche rompí 10 hojas. Bebí un sorbo de sopa. ¿Y luego? Pregunté. Ella rió, con las suaves huellas del tiempo en el rostro. Luego, mi madre dijo que estaba desperdiciando papel y me persiguió por toda la casa con una escoba. Me dijo, no puedes tirar toda la hoja por un solo carácter mal escrito. Si lo haces, te daré una buena paliza. La tía Reed me miró. Yo lo entendí, hablaba de mí. Tía Reed, ¿puedo servirme otro plato de costillas? Dije con una sonrisa. Cuando tenía 18 años, escribí un carácter equivocado. Y después pasé 6 años intentando romper toda la página. Pero quizá, solo era un trazo errado. Quizá no lo arruinó todo. Esa noche, la sopa estaba deliciosa. Bajó cálida y suave por mi estómago, y recordé una frase de un libro. Los fideos absorbieron el caldo y se deslizaron por mi garganta. En ese momento, quise llorar. Quise hablar. Estos fideos están buenos. Me alegro de no haber muerto ayer. Desde la perspectiva de Eric Lee, en mi segundo año de secundaria, hubo una reforma educativa. El consejo escolar dictaminó que los estudiantes ya no podían agruparse según su rendimiento académico, así que todas las clases se reorganizaron. Me sacaron de la clase de mi madre. Ese año terminé en la misma clase que Jaden. Su asiento estaba junto a la ventana. El mío, pegado a la pared. Había todo un salón de distancia entre nosotros. Él nunca se fijó en mí. Y yo rara vez lo miraba, hasta el día en que un estudiante se lanzó desde un edificio. Se llamaba Tom. Yo lo conocía. Mi madre lo mencionaba a menudo. Había sido su alumno. Decían que era inteligente, disciplinado, un estudiante de primer nivel. Mis calificaciones siempre estaban solo unos puestos detrás de las suyas. Mi madre me dijo una vez, si algún día logras superar a Tom en las notas, te compraré una bicicleta de montaña. Así que, durante mucho tiempo, cada vez que pasaba por la puerta del salón de mi madre, echaba una mirada furtiva a Tom, sentado en su asiento. Para mí, él no era solo Tom, era mi bicicleta de montaña. Mi madre bromeaba, si no te conociera, pensaría que tienes un flechazo con alguna chica de mi clase, con la forma en que lo miras, tan lleno de anhelo. Pero nunca me molestó que me comparara con su alumno estrella. Porque cuando hablaba de Tom, no lo hacía para presionarme a competir. Era simplemente orgullo. Ella realmente creía que él era un buen chico. Pero a mediados del segundo año, algo cambió. Su tono dio un giro de 180 grados. Me dijo, decepcionada, ese muchacho se ha desviado. Y, por aquella época, un rumor corrió por la escuela. Tom le había escrito una carta de amor a Jaden. Gay. Eso, para mi madre, era la raíz de toda desviación. Yo pensaba en Tom y, sin darme cuenta, giré la cabeza hacia el chico de la ventana, Jaden. Él hacía girar un bolígrafo entre los dedos, y justo en ese instante, sus ojos también se desviaron hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Mi corazón dio un salto sin motivo alguno. Aparté la vista enseguida. Pero ya no pude concentrarme en el complicado problema de matemáticas escrito en la pizarra. Con el tiempo, mi madre dejó de mencionar a Tom por completo. Ya no encabezaba la lista de honor, ya no era la bicicleta de montaña que yo soñaba. Recibí la recompensa que mi madre me había prometido. Pero no fui feliz. Porque sabía que no había superado realmente a Tom. La meta que había perseguido con tanto empeño. Se desvaneció sin aviso, como una piedra arrojada al agua quieta. Un leve círculo de ondas, borrado enseguida. Dejé de prestar atención a Tom. Ya no era mi piedra. La última vez. Y también la verdadera última vez. Que vi a Tom, caía la primera nieve de ese invierno. Los copos eran pequeños, se derretían en cuanto tocaban el suelo. Y se convertían en charcos sobre el sendero de ladrillo rojo frente al edificio de la escuela. En la azotea soplaba un viento fuerte. Yo estaba allí limpiando. No me tocaba a mí, pero el estudiante de turno dijo que tenía un resfriado. Y, sonriendo, me pidió que intercambiáramos. Acepté. Salí con prisa y olvidé llevar bufanda,
así que subí el cierre de mi chaqueta escolar hasta arriba, escondiendo la barbilla para bloquear el viento. Fue entonces cuando vi a Tom. No lo saludé, yo lo conocía, pero estaba seguro de que él no me conocía. No podía saber nada sobre la fantasía de la bicicleta de montaña que había construido a su alrededor. Tom no dijo nada. Solo se giró, me miró de reojo. Y enseguida apartó la mirada. Durante años después, seguí arrepintiéndome de ese instante. De esos ojos llenos de tristeza. ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué no le dije que hacía frío, y que, fuera lo que fuera, podíamos hablarlo en el salón? Pero no lo hice. No hice nada. Tom saltó. Se lanzó desde el 7º piso del edificio escolar. Los copos cayeron sobre él, se derritieron en su cuerpo, se mezclaron con la sangre. Y se filtraron de nuevo entre los ladrillos rojos. Después de eso, alguien nuevo entró en mi mundo. Jaden. Aquel que antes estaba separado de mí por todo un salón de clases. Me dijo que le gustaba. Hasta el día del examen de ingreso a la universidad, nunca dudé de ello. Capítulo extra 2. Perspectiva de Jaden. Me gustaba alguien. Alguien que estaba separado de mí por todo un salón de clases. Su nombre era Eric Lee. Era callado, siempre con la cabeza agachada sobre los libros. Sonreía con cortesía cuando se cruzaba con alguien, como si fuera amable con todo el mundo. Pero cercano a casi nadie. Tenía un cuaderno de bocetos lleno de perfiles de rostro. Y cada uno de ellos era Eric Lee. Nunca planeé molestarlo. Era tan tranquilo, tan suave, y yo sabía que, si me acercaba demasiado, mis sentimientos podrían perturbarlo. No quería eso. Pero entonces me di cuenta, Eric Lee había empezado a prestarle especial atención. A Tom, del otro salón. La manera en que lo miraba, no sabría describirla, pero sospechaba que probablemente era igual a la forma en que yo lo miraba a él. Sentí curiosidad. ¿Qué tipo de persona podía captar la atención de Eric Lee? Así que comencé a preguntar por ahí. Quería saber qué clase de persona podría llegar a gustarle a Eric Lee. He oído que has estado preguntando por mí, fue lo primero que Tom me dijo. ¿Para qué preguntar? Sonrió. Si tienes curiosidad, ven a hablar conmigo. Tom me tendió la mano y se presentó con una sonrisa luminosa, bañada de sol. Hola, soy Tom. Clase 1, segundo año. 17 años. Altura, 1,79 con 3. Peso, no lo recuerdo. Me gusta el fútbol. Messi es mi ídolo. Mi color favorito es el azul cielo. ¿Animal favorito? Los gatitos. ¿Comida favorita? La barbacoa. Después de decir todo eso, me miró con ojos expectantes. Le estreché la mano rápidamente y la solté. Jaden. Desde entonces, empezamos a pasar más tiempo juntos. En la escuela siempre había molestias aleatorias, y Tom me ayudó en silencio muchas veces. Incluso encontró algo que había perdido por accidente. Un recuerdo que había pertenecido a mi abuela. Era lo más valioso que tenía. Yo realmente lo consideraba un amigo, pero entonces comenzaron a circular los rumores de que Tom me había escrito una carta de amor. Luego vino el chisme sobre su familia, sus padres. Los susurros eran implacables, cada vez más venenosos. Yo formaba parte de todo aquello, y aún así Tom nunca vino a buscarme. Todo lo que pasó, lo soportó solo. Pero yo no quería que lo afrontara solo. Durante ese tiempo, cuando Tom era acosado, me metí en muchas peleas. Una y otra vez. Hasta que la situación se agravó, la escuela intervino, luego los padres. Mi padre se enteró de todo. Me dijo que cortara todo contacto con Tom. Me negué. Si incluso yo lo abandonaba, Tom no tendría a nadie más. Pero ni siquiera con mi presencia pudo salvarse. En su cumpleaños, Tom me sonrió y me pidió una bufanda. Era la que yo había comprado para Eric Lee. Ni siquiera sabía por qué la había comprado. La vi en una tienda, pensé que era algo que le gustaría. Y la compré. No pensé en cómo o cuándo dársela, ni bajo qué excusa. Pero Tom dijo que le encantaba. Preguntó si podía quedársela. Dudé. No esperó mi respuesta.
Simplemente la tomó y se la enrolló al cuello. ¿Por qué tan tacaño? ¿Rió? Solo te lo pido una vez. No volveré a pedirte nada. Negué con la cabeza. En realidad también tengo otra cosa para ti. No la quiero. Solo quiero esta. No te pongas así. Te lo juro, esta es la única vez que te pediré algo. Y así fue. Ese día, Tom llevó puesta esa bufanda. Y subió a la azotea. Eso fue lo último que me dijo. Yo estaba cegado por el odio. Él era una buena persona. Pero mi padre dijo que podía ayudarme. Muchos de los chicos que habían acosado a Tom provenían de familias ricas o influyentes. Y el padre de Tom. Si quería que pagara por lo que había hecho, tenía que depender de mi padre. Pero entonces, él encontró mi cuaderno de bocetos. No había rostros dibujados, pero estaba claro que las figuras eran chicos. No podía aceptarlo. Te ayudaré, me dijo. Pero prométeme que, después de los exámenes de ingreso, te irás al extranjero. Todo lo que siguió. Fue un error absoluto e irreversible. Pero nunca pensé irme sin despedirme. Aún así, después de lo que pasó frente al salón de examen. Los rumores, el beso, el caos. Me llevaron directamente del recinto. Al aeropuerto, hombres enviados por mi padre. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir adiós. Durante esos 6 años en el extranjero, no tuve manera de contactar a Eric Lee. Mi padre cortó todos los canales posibles. ¿Y la próxima vez que lo vi? 6 años después. La persona en la que había pensado, a la que había anhelado todo ese tiempo. Ya no me amaba. Ni siquiera me odiaba. ¿Qué buen final existe para personas como nosotros? Eso fue lo que mi padre me preguntó. Cuando tenía 18 años. Tal vez, realmente no exista. Tom no lo tuvo. Eric Lee no lo tuvo. Y yo tampoco.